Jesús Manuel Ruiz desenmascara por fin la verdadera crueldad de Isabel Preisler, revelando el abismo de sufrimiento que dejó en la vida de sus hijastros y sacando a la luz una faceta implacable y desoladora que ha permanecido oculta tras un velo de glamour, meticulosamente construido durante décadas. Porque la prueba irrefutable de su inhumanidad surge de los testimonios más desgarradores jamás escuchados, extraídos directamente de la boca de los hijos de sus exparejas, quienes la acusan de barbaridades innombrables, actos de egoísmo extremo y un control tan absoluto que va más allá de la mera especulación, dejando una estela de dolor y resentimiento incalculable en quienes padecieron su frialdad sin poder alzar la voz. Este reportaje de Ruiz rompe el silencio, desgarra la capa de sofisticación para mostrar una realidad cruda y brutal. Hoy, el mito se desmorona. ¿Están preparados para la verdad que cambiará todo? Las palabras de Jesús Manuel Ruiz resuenan con la fuerza de un trueno, desvelando una historia que muchos apenas se atrevían a susurrar, la implacable mano de Isabel Preisler detrás de una imagen de perfección impoluta. Sus hijastros, valientes y decididos a romper el silencio, han pintado un retrato sombrío de la reina de corazones, una figura que operaba con una fría calculadora en lugar de un corazón, manipulando entornos, silenciando voces y tejiendo una red de aislamiento alrededor de sus maridos para apartarlos de sus propios hijos, consolidando así su dominio absoluto. Es una narrativa escalofriante, una trama donde el cariño familiar se convirtió en un campo de batalla y la presencia de Preisler era una fuente constante de angustia y despojo. Los detalles que emergen son tan sórdidos que cuestan creer. ¿Cómo pudo la sociedad ignorar estas señales por tanto tiempo? Ruiz, con su acostumbrada agudeza y compromiso con la verdad, ha profundizado en esas declaraciones, dándoles voz y plataforma, revelando que la actitud de Isabel Preisler no era solo desinterés, sino un premeditado y cruel distanciamiento para borrar la vida pasada de sus compañeros. Las confesiones de Laura Boyer, hija del exministro Miguel Boyer, son conmocionantes, pintando un escenario donde la llegada de Preisler significó un calvario emocional para ella y su hermano. Era un sistemático proceso de exclusión y manipulación que les impedía el acceso natural a su padre, cortando lazos de sangre con frialdad. Esta es una historia de poder, control y abandono emocional indescriptible que dejó marcas permanentes en almas inocentes. ¿Podemos dimensionar el alcance de tal traición familiar? Imaginen la escena, descubierta por este intrépido periodista. Dos jóvenes, hijos de un hombre influyente, reducidos a esperar en el vestíbulo de su propia casa, observando un retrato de la mujer que, según ellos, los había despojado de la compañía y el cariño de su padre, instaurando un régimen de miedo. No podían deambular libremente, ni compartir momentos cotidianos, ni siquiera visitar a su progenitor sin la presencia opresora o el permiso con cuentagotas por la nueva dueña, quien ejercía un dominio absoluto sobre cada aspecto. Es una imagen inhumana, una muestra palpable de cómo el poder y la determinación por mantener el control pueden pulverizar los lazos más sagrados y devastar la infancia. ¿Puede haber un acto más cruel que privar a unos hijos del amor y la cercanía de su padre, justo cuando más los necesitan? Los testimonios no solo se centran en el día a día, sino que profundizan en momentos críticos y dolorosos, como las estancias hospitalarias de Miguel Boyer. Laura Boyer relató, con un dolor evidente y voz quebrada, como ella y su hermano eran prácticamente expulsados de la habitación de su padre cuando Isabel Preisler hacía acto de presencia, priorizando su propia imagen y control sobre el bienestar de los hijos. El momento más vulnerable se convertía en una nueva oportunidad para imponer su dominio y dejar claro quién ejercía el poder absoluto, ignorando decencia o compasión. Este tipo de acciones, lejos de ser meros gestos de protección, son percibidos como un acto de terror psicológico, una forma de cortar los últimos hilos de conexión familiar y afianzar su papel como única figura relevante. ¿Cómo se puede justificar tal comportamiento en un contexto tan delicado y personal, que demanda humanidad? La narrativa que emerge de las conversaciones de Jesús Manuel Ruiz con los hijastros de Preisler es la de una mujer que, lejos de ser la empática figura pública, era una estratega consumada en el arte de la separación, la dominación y la reescritura ajena. Acusaciones de no permitirles ni siquiera el acceso a los libros de su padre, negándoles un legado intelectual y emocional, no son meras anécdotas, son pruebas irrefutables de un intento deliberado de borrar su existencia en la órbita de su padre. Estas barbaridades no son actos de violencia física, son de una violencia emocional muchísimo más insidiosa y corrosiva, una que desgarra el alma y deja cicatrices invisibles, pero profundas y permanentes, en aquellos que la padecieron.
¿Hasta dónde puede llegar la sed de control y la megalomanía de una persona que busca anular la identidad de los demás? El contraste entre la imagen pulcra, sofisticada e inmaculada que Isabel Preisler ha cultivado durante décadas y esta cruda realidad que sus hijastros destapan es abismal. La reina de corazones se transforma, bajo esta nueva luz, en la reina de las mentiras, una experta en la mascarada mediática, capaz de mantener un relato de elegancia y bondad mientras, tras bambalinas, se teje una historia de marginación y desapego incomprensible. Los hijastros de Miguel Boyer no son los únicos que han alzado su voz. Las familias de otras exparejas, aunque con distintos matices, también han sentido el frío distanciamiento y la estratégica manipulación de la filipina, confirmando un patrón desolador. Este patrón, según Ruiz, no es una casualidad, es una constante en su biografía, un sello distintivo de su forma de operar. ¿Cómo pudo engañarnos a todos con tanta habilidad? Y aquí es donde el trabajo de Jesús Manuel Ruiz se vuelve crítico y trascendental. Al dar voz a estas acusaciones tan graves, no solo revela detalles privados, sino que cuestiona la integridad y la verdadera esencia de una figura intocable por demasiado tiempo. La acusación de barbaridades se extiende a un presunto clasismo desmedido y una desmedida humillación, no solo hacia los hijastros, sino hacia cualquiera que no se ajustara a su visión de mundo o representara una amenaza a su control o a su narrativa fabricada. Se habla de cómo, sistemáticamente, buscaba minimizar la importancia de vínculos familiares preexistentes, intentando reescribir la historia personal de sus parejas para adaptarla a su conveniencia y solidificar su posición central. Esta revelación es un golpe demoledor al mito. ¿Podemos seguir creyendo en la bondad que nos ha vendido la prensa rosa? Esta revelación es mucho más que chismografía. Es un estudio sobre el poder, la imagen, la manipulación emocional y la implacable búsqueda del control personal, incluso a expensas de los lazos más fundamentales. La descripción de los hijastros pinta a una Isabel Preisler que, lejos de la dulce cenicienta que ha intentado vender en sus memorias, era una arquitecta de muros, una guardiana de accesos y una censora de recuerdos ajenos. Los detalles sobre cómo intentaba borrar la historia de otros, cómo se enfadaba por cualquier narrativa que no podía controlar, todo apunta a una personalidad que miente sobre su pasado y su presente para mantener a toda costa un aura de infalibilidad y un dominio absoluto sobre su propia leyenda, cueste lo que cueste. La frialdad con que se relatan estos hechos es el reflejo de un alma que ha priorizado su imagen sobre la decencia. ¿Es este el legado que quiere dejar a sus hijos? Es importante recordar las voces de analistas y periodistas que, en distintos momentos, ya habían señalado un patrón de comportamiento recurrente en Isabel Preisler: primero seducción, luego conquista del foco mediático, y finalmente, cuando las cosas se tuercen, una reescritura exhaustiva y sin pudor de la historia para su conveniencia. Los hijastros, con sus vivencias directas y dolor patente, confirman y elevan estas sospechas a la categoría de asertación y verdad incontestable. Es una mujer que, según se alega, no tolera la crítica, que solo se rodea de palmeros y que utiliza el silencio, la indiferencia o la difamación como un arma letal para castigar a quienes no se someten a su voluntad o a su versión. Esta faceta tiránica y controladora es la que ahora ve la luz de forma desgarradora. Gracias al coraje de quienes vivieron en su sombra, ¿se atreverá alguien más a levantar la voz después de esto? La historia se complica aún más cuando se considera el contexto de otras relaciones, como la controvertida de Mario Vargas Llosa. Aunque el foco principal de las revelaciones de Ruiz son los hijastros de Boyer, el resentimiento palpable de la familia Vargas Llosa, quienes se sintieron agredidos y humillados, encaja a la perfección en este patrón de conducta tóxico. La acusación de que Isabel intentó apropiarse del apellido, del prestigio y de la narrativa del novel, negándoles a sus propios hijos el control sobre la historia de su padre, resuena poderosamente con lo vivido por los hijos de Boyer, demostrando un modus operandi. No es solo una ruptura sentimental, es una batalla sin cuartel por el control de la memoria y el legado, donde, según las voces que ahora se atreven a hablar, Isabel Preisler jugaba sin piedad, sin límites ni escrúpulos. ¿Es esto simplemente una coincidencia trágica o un modus operandi repetitivo y siniestro que se ha perpetuado? Los periodistas que han seguido de cerca esta investigación no tienen dudas. La reina de corazones que el público creía conocer no es más que una falsa imagen cuidadosamente construida, un artificio mediático para mantener su estatus y control. La verdad, la que brota del dolor y la desilusión de sus hijastros, es la de una mujer que sacrifica los sentimientos más básicos en aras de su propia conveniencia y de una ambición desmedida por el protagonismo y el poder. Se la acusa de revelar detalles íntimos de otros sin permiso,
de usar las vidas ajenas como material para su propia narrativa ególatra, lo que ha molestado incluso a personas de su entorno. Estos testimonios son la vergüenza pública de una imagen que se sostenía con alfileres y mentiras, una fachada que ahora se desmorona por completo ante la verdad. ¿Podrá Isabel Preisler escapar esta vez de las consecuencias de sus acciones? La urgencia que Jesús Manuel Ruiz imprime a esta información es total y absoluta, una llamada de atención para que el mundo despierte a una realidad negada por demasiado tiempo. Nos dice que lo que se ha ocultado durante décadas, ahora explota con fuerza devastadora, dejando al descubierto una verdad implacable. La pregunta ya no es si Isabel Preisler es una mujer libre e incomprendida, la pregunta es si es una manipuladora sin escrúpulos, una mujer que ha sembrado sufrimiento en su círculo más íntimo y que ha mentido sin pudor para mantener su trono mediático. Las barbaridades de sus hijastros son la prueba irrefutable, el punto de inflexión, que demuele toda la fachada. La negación constante de un pasado y la obsesión por reescribir su biografía son claras señales de una persona que huye de la verdad y la responsabilidad. ¿Cómo puede una persona vivir con semejante carga de mentiras? Esta no es una simple disputa familiar, es un clamor público por la justicia emocional, por el reconocimiento del daño causado, por la voz de quienes fueron silenciados por años de opresión. Los hijastros de Isabel Preisler, al hablar con Jesús Manuel Ruiz, no buscan fama ni dinero, buscan verdad y liberación de una carga que les ha pesado toda su vida, un grito desesperado por ser escuchados. Quieren que el mundo sepa la realidad detrás del velo de lujo y apariencias, que se reconozca el coste humano de una vida dedicada al control, al egoísmo desmedido y a la manipulación sin freno, sin importar las víctimas colaterales. Y lo que revelan es un universo de agonía, desamparo y trauma que pocos podrían imaginar. ¿Hasta cuándo podrá Isabel Preisler seguir esquivando la verdad y la responsabilidad por sus actos crueles e implacables? El impacto de estas revelaciones es demoledor, no solo para la imagen de Isabel Preisler, sino para la percepción general de la prensa del corazón. Nos obliga a cuestionar todo lo dado por sentado, a mirar más allá del brillo superficial y a buscar la verdad oculta bajo capas de glamour y silencio. Jesús Manuel Ruiz, al ofrecer su plataforma a estos testimonios, se erige como un faro de luz en la oscuridad de la manipulación, un defensor de la transparencia en un mundo a menudo opaco y lleno de intereses. Las heridas, como él mismo ha señalado, son demasiado profundas, y el resentimiento ha ido creciendo con los años, creando un abismo insalvable entre la reina y aquellos a quienes presuntamente causó tanto dolor y sufrimiento, un abismo que ella misma construyó. ¿Creen que hay alguna posibilidad de redención para Isabel Preisler después de todo esto? La imagen de aquel amor perfecto y vida idílica que Isabel Preisler tanto se esforzó en vender, ya no existe más. Solo queda un eco de reproches, de silencios forzados, y estrategias cruzadas que evidencian una batalla de orgullo desmedido y control absoluto, donde la empatía brilló por su ausencia. Lo más triste, según los analistas, es que Isabel parece seguir batallando por una guerra que ya perdió hace mucho tiempo, intentando defender su versión con uñas y dientes, con más mentiras, pero cada vez que lo hace, surgen más contradicciones y voces que la desmienten. El público, antes rendido a su glamour, ahora la mira con desconfianza, con un ojo crítico que busca la autenticidad que ella parece no poseer, una autenticidad sacrificada en el altar de la imagen. ¿Hasta cuándo podrá mantener esta farsa ante la evidencia abrumadora de la verdad? Y mientras la familia de sus exparejas, dolida pero firme, mantiene un silencio prudente, negándose a entrar en el juego mediático que ella presuntamente domina y ansía, Isabel Preisler sigue publicando, dando entrevistas, y abriendo nuevas polémicas, como si necesitara ese ruido constante para no desaparecer del mapa. Pero esta vez, el ruido es diferente, es el eco ensordecedor de acusaciones graves, el grito ahogado de sus hijastros que, por fin, encuentran voz y plataforma. Sus revelaciones son un puñetazo en la mesa, un antes y un después en su imagen. ¿Crees que Isabel Preisler es una víctima del sistema o la gran estratega maestra detrás de todo este entramado de manipulación y poder? Queremos leerte en los comentarios, tu opinión es fundamental. La repercusión de estas confesiones va mucho más allá de un simple revuelo, es un terremoto que sacude los cimientos de una reputación forjada con esmero y control férreo durante décadas, una labor imposible de sostener cuando el dolor profundo de los directamente afectados clama por ser escuchado. Lo que antes era especulación, ahora tiene nombres y apellidos, rostros marcados por el sufrimiento de años de marginación y de un control que, tal como revelan los hijastros, no distinguía entre amor y posesión. Hablan de una mujer que se veía como el centro absoluto de cualquier relación, relegando a un segundo plano,
o simplemente borrando a cualquiera que no encajara en su narrativa de poder y protagonismo. La magnitud de la crueldad, de esa violencia silente y sistemática, es verdaderamente espeluznante. ¿Podemos seguir ignorando este patrón devastador de comportamiento, que se repite una y otra vez? Las historias que Jesús Manuel Ruiz ha sacado a la luz no son episodios aislados, son fragmentos cruciales de un rompecabezas que, al unirse, dibujan un patrón de comportamiento calculado, sistemático y despiadado. Los hijastros, con valentía, han descrito cómo se les hacía sentir como intrusos en lo que debería haber sido su propio hogar, como la presencia de Isabel Preisler se traducía en una atmósfera de tensión, desaprobación constante y miedo. La simple mención de un recuerdo del pasado, la evocación de un momento compartido con su padre antes de la llegada de Preisler, podía desatar reacciones que iban desde el desdén absoluto hasta la furia velada y manipuladora. Era una batalla por la memoria, por la herencia emocional, y en esa batalla, solo una parte, la de Preisler, estaba permitida para existir sin cuestionamientos. ¿Es esta la cara oculta de la leyenda que nos vendieron por años con tanto glamour? Estos testimonios, cargados de dolor y verdad, confirman las sospechas de muchos que, desde el periodismo o el análisis social, ya advertían de una personalidad implacable y fría bajo el barniz de la elegancia. Isabel Preisler, según esta visión, ha dominado el arte de la percepción pública, construyendo una fortaleza inexpugnable de glamour y buenas maneras, mientras, en el ámbito privado, ejercía un control férreo, casi tiránico. La revelación de que se les negaba el acceso a los libros de su padre, por ejemplo, es más que una anécdota de egoísmo, es un acto simbólico de despojo cultural, afectivo y de identidad, una forma premeditada de anular la continuidad de un legado y de borrar la existencia de los hijos. ¿Qué tipo de persona se arroga el derecho de borrar la historia de otros y por qué se le ha permitido hacerlo durante tanto tiempo, sin remordimiento? La magnitud de este escándalo, ahora expuesto por Jesús Manuel Ruiz, no solo reside en la crueldad puntual, sino en el largo placismo devastador de sus efectos emocionales. Los hijastros no hablan de un enfado pasajero, sino de cicatrices emocionales que perduran hasta hoy, de una sensación de abandono profundo y de una herida que nunca ha terminado de cerrar. La presunta intromisión de Isabel Preisler en la relación padre-hijo se percibe como una violación de un espacio sagrado, una intromisión que dejó a los hijos desprotegidos y vulnerables en un momento en que necesitaban a su progenitor más que nunca. El silencio cómplice de muchos, el miedo a enfrentarse a la reina, solo ha servido para perpetuar esta injusticia y para que el sufrimiento de estas almas permaneciera oculto bajo la alfombra del glamour. ¿Hasta dónde llega el daño de una vida vivida bajo la sombra de tal manipulación, una sombra que ahora se hace pública e ineludible? Las fuentes consultadas por Jesús Manuel Ruiz para esta bomba informativa son claras. La fachada de Isabel Preisler no solo es una cuestión de imagen, sino de una estrategia de supervivencia social donde la prioridad siempre ha sido ella misma y el mantenimiento de su estatus, poder y riqueza, a toda costa. Se habla de una desconexión total con la empatía, de una frialdad calculada para conseguir sus objetivos, sin importar el coste emocional para quienes la rodean. La idea de que los hijastros, hijos de hombres a los que ella juró amor eterno, pudieran convertirse en meros obstáculos a su ambición desmedida y a su posición social, es una realidad cruda que muchos ahora empiezan a entender. Estamos, quizás, ante la revelación de una personalidad que siempre ha priorizado el poder, el dinero y el control sobre el afecto genuino, en una búsqueda incesante y patológica de dominio absoluto. Esta investigación, impulsada por el coraje de los hijastros y la tenacidad de Jesús Manuel Ruiz, es un antes y un después en la narrativa pública de Isabel Preisler. No es solo un chisme, sino una profunda reflexión sobre la dinámica de poder abusivo en las relaciones, la facilidad con la que una figura pública puede manipular su propia historia para su conveniencia y el sufrimiento humano que esto puede generar en quienes, por lazos de sangre, están obligados a convivir con esa realidad tóxica. La verdad que emerge de este abismo de dolor es incómoda, molesta, pero absolutamente necesaria para desentrañar el mito y comprender la verdadera persona que se esconde detrás de la máscara. Porque el glamour no puede y no debe ocultar la amarga y despiadada realidad de la crueldad emocional, y ahora el mundo entero debe saberlo, sin filtros ni medias verdades. La historia que Jesús Manuel Ruiz ha desenmascarado sobre Isabel Preisler es la crónica desgarradora de una crueldad que fue silenciada durante años, pero que hoy explota en un torbellino de acusaciones de barbaridades inhumanas, de manipulación y de un dolor que ha dejado heridas imborrables. Sus hijastros, con coraje admirable,
Han pintado el retrato más sombrío y revelador de la mujer que se esconde detrás de la fachada, una mujer que, según ellos, fue la fuente de un dolor inenarrable. No se pierdan ni un detalle más de esta bomba informativa que cambiará para siempre lo que pensaban de la Reina de Corazones. Suscríbanse a Alerta Rosa, activen la campanita para nunca perderse lo último del mundo del corazón, y prepárense para la verdad que nadie se atrevía a contar. Aquí, la verdad siempre sale a la luz y desenmascara a los verdaderos protagonistas de las sombras.